Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar el área de geometría. Nuestro tema para hoy es cuadriláteros. El propósito es clasificar los cuadriláteros de acuerdo con sus ángulos y lados. Y también aplica propiedades para resolver situaciones problemáticas. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura geométrica formada por la unión de 4 puntos no colineales. ¿Sí? Un cuadrilátero, entonces, es una figura geométrica formada por la unión de 4 puntos no colineales. O sea, no colineales significa que no están en la misma línea, ¿no? ¿Cómo unimos estos puntos? Mediante segmentos de recta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver en este gráfico. 4 puntos no colineales, el punto A, B, C, D, ¿sí? Estos puntos se unen mediante segmentos de recta y formamos un cuadrilátero. Este cuadrilátero se denota como cuadrilátero ABCD, ¿sí? Cuadrilátero ABCD. Elementos de un cuadrilátero. En primer lugar, tenemos los lados de un cuadrilátero, ¿sí? Tenemos el lado AB, ¿sí? Este de aquí, el lado BC, el lado CD y el lado AD. 4 lados, ¿no? Los vértices de un cuadrilátero son las puntas, ¿verdad? Los vértices vienen a ser la unión de los segmentos. El vértice A, B, C y D. Luego tenemos los ángulos interiores de un cuadrilátero. Los ángulos interiores, los que están dentro del cuadrilátero. Los ángulos que se forman dentro del cuadrilátero. ¿Cuáles son estos ángulos? El ángulo alfa, aquí, ¿no? El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo phi y el ángulo teta. Ángulos interiores de un cuadrilátero. Otro elemento de los cuadriláteros, ¿sí? Son los ángulos exteriores, ¿sí? O sea, los ángulos que se forman exteriormente, fuera del cuadrilátero. Tenemos aquí el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo V y el ángulo Z. Aquí vamos a ver un dato importante, chicos. Dice, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, al sumar alfa más beta más phi más teta, esto es igual a 360 grados. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Vamos a trabajar ahora la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en dos grandes grupos. Los cuadriláteros convexos y los cuadriláteros cóncavos, ¿sí? ¿Cuáles son los cuadriláteros convexos? Son aquellos cuadriláteros donde sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Un cuadrilátero se clasifica como convexo cuando sus ángulos interiores tienen una medida de menos de 180 grados. Notamos en la figura, ¿verdad?, que el ángulo alfa, beta, phi y teta son ángulos convexos, o sea, que miden menos de 180 grados. Además, se cumple lo siguiente, que alfa más beta más phi más teta es igual a 360 grados, ¿no? Lo que ya habíamos visto anteriormente. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. El otro gran grupo de los cuadriláteros viene a ser los cuadriláteros cóncavos. Una característica importante de los cuadriláteros cóncavos es que uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrilátero cóncavo. Dice que uno de sus ángulos interiores
mide más de 180 grados. En este caso viene a ser el ángulo beta, ¿verdad? Este ángulo podemos ver que mide más de 180 grados. Los otros tres ángulos vienen a ser, son ángulos agudos, ¿sí? Pero uno de estos ángulos mide más de 180 grados. Por lo tanto, se clasifica como cuadrilátero cóncavo. Notamos, ¿verdad? Que beta, este ángulo de aquí, miren chicos, es un ángulo cóncavo, porque mide más de 180 grados. Y se cumple lo siguiente también en los cuadriláteros cóncavos, al igual que en los convexos, que la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados. ¿Sí? Estamos sumando acá alfa más phi más beta más teta, vienen a ser los ángulos interiores, suma 360 grados. Otra propiedad de los cuadriláteros cóncavos, ¿sí? Es que la suma de sus tres ángulos convexos, ¿sí? Es igual al ángulo exterior, ¿sí? En este caso a E, ¿no? Que viene a ser un ángulo exterior. Aquí alfa más phi más teta es igual al ángulo exterior E. ¿Ya? Esta es una propiedad de los cuadriláteros cóncavos. Por favor, tienes que tener en cuenta estas propiedades para luego poder desarrollar los ejercicios. Vamos a clasificar ahora los cuadriláteros convexos, ¿sí? O sea, los cuadriláteros que sus ángulos son menores de 180 grados. Los cuadriláteros convexos se clasifican en paralelogramos, en trapecios y trapezoides. Tres grupos, ¿no? Los convexos se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a ver primero los paralelogramos. Dentro del grupo de los paralelogramos tenemos al romboide, ¿sí? Al romboide. El romboide es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud, ¿sí? O sea, el lado AB es igual al lado CB y el lado BC es igual al lado AD, ¿sí? Esa es la propiedad del romboide, ¿sí? Que sus lados opuestos son de igual longitud y los ángulos opuestos tienen también igual medida. O sea, este ángulo, mire aquí, el ángulo alfa es igual a este ángulo de aquí, ¿sí? Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Por eso es que este ángulo toma la incógnita, ¿verdad? De alfa. ¿Cuál es su opuesto? Este de aquí. Como son iguales, también toma el nombre de alfa. Aquí tenemos dos ángulos opuestos. El ángulo teta, este de aquí, es igual a este ángulo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver otro paralelogramo, es el rombo. ¿Sí? El rombo también es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados de igual longitud. En un rombo, sus cuatro lados tienen la misma longitud, ¿sí? O sea, tienen la misma medida. Y los ángulos opuestos también de igual medida, ¿ya? Los ángulos opuestos tienen también igual medida. Luego tenemos el rectángulo. El rectángulo también se clasifica dentro de los paralelogramos. El rectángulo, entonces, es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud, ¿sí? Sus lados opuestos de igual longitud y sus cuatro ángulos interiores, ¿cuánto mide? Cada uno mide 90 grados. Nos podemos dar cuenta porque hay un cuadradito, ¿no? Y por último tenemos dentro de los paralelogramos al cuadrado. El cuadrado tiene sus cuatro lados de igual longitud. Los cuatro lados de igual longitud. Y sus cuatro ángulos interiores son ángulos rectos, ¿verdad?
sea que cada uno mide 90 grados. Muy bien. Un dato importante de los cuadriláteros es que las diagonales de un paralelogramo se cortan en un punto medio M. Y en el cuadrado y el rombo forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, miren, acá tenemos un romboide, ¿sí? A este romboide trazo dos diagonales. Estas diagonales se cortan aquí en un punto medio, M, ¿sí? Por lo tanto, esta partecita de la diagonal tiene la misma longitud que esta partecita, ¿sí? Por eso es que aquí hay dos rayitas y aquí también dos rayitas. De esta diagonal, al cortarse en un punto M, se divide en dos partes iguales, ¿no? Significa que tiene la misma medida. Eso pasa en el rombo, perdón, en el romboide. En el rombo, ¿sí? También al cortarse las dos diagonales, este lado de aquí, miren, aquí la parte superior tiene la misma medida que este lado de aquí. Igual la diagonal que está en horizontal, ¿sí? Esta partecita de aquí tiene la misma medida que esta partecita de aquí. O sea, este punto medio divide a la diagonal en dos partes iguales. Y en el rombo se forma ángulos de 90 grados. Luego tenemos aquí el rectángulo, ¿verdad? Que también se corta en las diagonales, se corta en un punto medio. Y por último tenemos el cuadrado. El cuadrado también es un paralelogramo, ¿no? Al trazar las diagonales, se forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Y el punto medio, que aquí lo denotamos con la letra M. Vamos a trabajar ahora los trapecios, ¿ya? Los trapecios también están dentro de los cuadriláteros convexos, ¿sí? Los trapecios tienen dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Acuérdense que las rectas paralelas son aquellas que va a ir una al lado de la otra, pero jamás se van a cortar en un punto, ¿sí? Entonces, un trapecio tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Los lados paralelos se denominan bases del trapecio. Entonces, los trapecios se clasifican en trapecio rectángulo, ¿sí? Aquí tenemos un trapecio rectángulo. Es el trapecio en el que uno de los lados no paralelos es perpendicular a la base, ¿sí? ¿Cuáles son los lados no paralelos? Este de aquí, ¿no? Este lado de aquí y este lado de aquí son lados no paralelos, ¿sí? ¿Por qué se llama trapecio rectángulo? Porque dice que uno de los lados no paralelos es perpendicular a la base. Este viene a ser, ¿no? ¿Por qué indico que este? Porque si dice que es perpendicular a la base, significa que forma ángulo de 90 grados. Y también este trapecio rectángulo tiene dos ángulos interiores rectos, estos dos, ¿verdad? Y un ángulo agudo y el otro obtuso. Este ángulo agudo y este ángulo obtuso. Muy bien. Tenemos también el trapecio isósceles, ¿sí? Es el trapecio cuyos lados no paralelos tienen igual medida. ¿Ah? ¿Cuáles vienen a ser los lados no paralelos del trapecio isósceles? Este de aquí, mira, que estoy remarcando con mi puntero. Este lado de aquí y este lado de aquí son los lados no paralelos. Pero aquí hay una propiedad, ¿verdad? Que dice que tienen la misma medida, ¿ya? De los cuatro ángulos interiores, dos son agudos e iguales y los otros dos son obtusos, ¿sí? Los ángulos de la base, mira aquí, este ángulo y este ángulo son iguales. Y en la base menor también estos dos ángulos son iguales. Este es el trapecio isósceles. Y por último tenemos el trapecio escaleno. Es el trapecio que no es rectángulo ni isósceles. Es decir, los lados no paralelos tienen diferente medida, ¿ya? Y los ángulos interiores son todos también de diferente valor. Por eso aquí este ángulo se llama beta,
este ángulo se llama teta, este ángulo se llama phi y este ángulo se llama alfa, ¿sí? Los 4 ángulos interiores tienen diferente medida en un trapecio escaleno. ¿Qué es la mediana de un trapecio? A ver, ¿qué es la mediana de un trapecio? Aquí tenemos un trapecio, ¿sí, chicos? La mediana de un trapecio dice que es el segmento que se obtiene al unir los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Cuáles son los lados no paralelos de este trapecio? Este lado, ¿no? El lado AB y el lado CD. ¿Cómo yo trazo la mediana? Busco, ¿verdad? El punto medio de este lado, ¿sí? Y trazo ahí un puntito. Supongamos que este lado mide 4 centímetros. Entonces, si busco el punto medio, haré mi puntito en 2 centímetros, ¿verdad? 2 para la parte superior y 2 para la parte inferior. Igual en este lado, ¿sí? ¿Y qué hago luego con esos puntos medios? Voy a trazar un segmento, ¿sí? Un segmento de recta. Y este segmento MN se llama mediana de un trapecio. Dice, la longitud de la mediana de un trapecio es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases. Mira, MN viene a ser la mediana, ¿no? Mira, la mediana, el segmento que aquí he trazado. Es igual a la semisuma de la longitud de las bases. ¿Cuáles son las bases de este trapecio? BC viene a ser la base menor, que tiene un valor de A. Y AB es la base mayor, que tiene un valor de B. Entonces, esta mediana, ¿sí? Este segmento MN es igual a la base menor más la base mayor, que en este caso vale B, ¿verdad? Entre 2. Por eso dice que es la semisuma de las longitudes de sus bases, ¿ya? Base menor viene a ser A, ¿no? Esta de acá arriba. Esta es la base menor. Y la base mayor viene a ser B. Esta fórmula también tienes que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Un dato importante, en un trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de sus bases. Miren, chicos, aquí yo tengo un trapecio, ¿sí? He trazado 2 diagonales, mira, una diagonal que va desde el punto B hasta el punto D y la diagonal que va desde el punto A hasta el punto C, ¿ya? Ahora, voy a buscar el punto medio de esta diagonal. Viene a ser aquí el punto M, ¿sí? O sea, es la mitad de esta diagonal. Si esta diagonal mide 6 centímetros, voy a buscar la mitad, viene a ser 3, ¿no? Y ahí voy a trazar el punto M. Igual de esta diagonal, voy a buscar el punto medio y voy a trazar el punto N. ¿Qué voy a hacer ahora? Uno estos puntos medios, ¿sí? Con un segmento. Ahora, para hallar, ¿sí? Para hallar cuánto es la longitud de este segmento, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Dice, si se cumple que AM, mira, AM va desde el punto A hasta aquí, hasta M. AM es igual a MC, ¿sí? Y BN, mira, desde el punto B hasta el punto N, es igual a ND, Entonces, MN, o sea, este segmento que he trazado aquí, ¿sí? Que ha unido los puntos medios de las 2 diagonales, es igual a la semisuma, perdón, a la semidiferencia de las bases, ¿sí? Tenemos primero la base mayor, ¿sí? Que viene a ser AB, la base mayor, y BC viene a ser la base menor. Entonces, este segmento que aquí he trazado, MN, es igual a la semidiferencia de la base mayor menos la base menor entre 2. ¿Ya? Muy bien, chicos.
Ahora vamos a trabajar algunos ejercicios. 1. Determina el valor del ángulo X en cada una de las siguientes figuras. Tengo aquí un cuadrilátero y me pide hallar el valor de X. Acuérdense, chicos, que hemos dicho que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados, ¿verdad? Entonces, como me pide hallar X, yo voy a trabajar mediante una ecuación. Voy a sumar los ángulos interiores. Sumo 100 grados más 85 grados más 85 grados más X. Todo esto es igual a 360 grados, ¿sí? Sumamos 100 más 85 sale 270. Más X es igual a 360. Tenemos que despejar X, ¿no? Porque queremos hallar el valor de X. Este 270 que está con más va a pasar al segundo miembro con menos. Entonces, X es igual a 360 grados menos 270. X es igual a 90 grados. Entonces, este ángulo interior que tenía, ¿no? La incógnita de X es igual a 90 grados. Si nosotros sumamos 100 más 85 más 85 más 90, nos da 360 grados. Y se cumple la fórmula, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos, aquí tenemos un cuadrilátero cóncavo, ¿sí? Tenemos un cuadrilátero cóncavo. Acuérdate que en los cuadriláteros cóncavos, uno de sus ángulos, este de aquí, ¿verdad? Mide más de 180 grados. Me pide hallar el valor de X. Y acuérdate que hay una formulita también que indica que la suma de los ángulos convexos es igual al ángulo exterior, ¿sí? Que en este caso mide 120 grados. Entonces, trabajo mi ecuación. X más 15 más X más X más 15 es igual al ángulo exterior, es igual a 120. Resuelvo la ecuación. X más X más X, 3X. Más 15 más 15, 30 grados. Este 30 va a pasar a restar, ¿sí? 3X es igual a 120 grados menos 30 grados. Resto, ¿verdad? Me va a dar 90. Este 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Aquí, chicos, es 3, ¿no? 3. Aquí no es 30, es 3. Entonces, 90 entre 3, ¿cuánto es? Es 30, ¿ya? Entonces, el valor de X es 30 grados. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Según la figura, determina la base menor del trapecio, ¿sí? Aquí tenemos un trapecio. Aquí hemos trazado una mediana, ¿verdad? Mediana del trapecio. Acuérdate de la fórmula. AB, o sea, la mediana, ¿sí? Es igual a la base mayor, que en este caso es FG, más la base menor, perdón, la AB, a ver, vamos a nuevamente hacer este ejercicio. AB, que viene a ser la mediana, ¿sí? Es igual a la base menor, ¿sí? Que en este caso es FG, ¿sí? Más la base mayor, que es EH, entre 2, ¿ya? Vamos a reemplazar datos. Yo sé cuánto es la medida del segmento de la mediana, ¿sí? De AB. Sí, ¿verdad? Sé que es 22 centímetros. Reemplazo. 22 es igual. ¿Cuánto es la medida de la base menor? FG. ¿Sé cuánto es FG? No, ¿verdad? Es lo que estoy hallando. Entonces lo dejo como incógnita. Más la base mayor. ¿Cuánto es la base mayor? EH. ¿Cuánto mide? 32 centímetros. Todo eso entre 2. Resuelvo mi ecuación. Este número que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Este 2 está pasando a multiplicar. Y este más 32
que aquí está sumando, está pasando a restar. Y esto es igual a FG. Estoy despejando FG, ¿no? Que es lo que me pide hallar. Me pide hallar la base menor. Por regla de la ecuación, ¿sí? Cuando un número está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando. Por eso aquí he pasado este 2 como por 2. Aquí está entre 2, ¿verdad? Aquí lo he pasado por 2. Aquí este número más 32 está sumando en el segundo miembro. Pasa al primer miembro restante. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces aquí tengo una operación combinada. Primero multiplico, luego resto. 22 por 2, 44. Menos 32 es igual a FG. 44 menos 32 es igual a 12. Y esto es igual a FG. Entonces, 12 centímetros es la medida de la base menor. Tenemos otro ejercicio. Si PQRS es un trapecio, calcula la longitud de la base menor. Acuérdense, ¿sí? Que hemos trabajado también la fórmula para hallar. En este caso nos pide hallar la base menor, ¿no? Entonces aquí se cumple esta fórmula, ¿sí? MN viene a ser este segmento, ¿no? Que es la unión de los puntos medios de las diagonales. Es igual a la semidiferencia de las dos bases, ¿sí? De la base mayor menos la base menor. Entonces, MN es igual, la base mayor es PS, ¿sí? Menos la base menor, que viene a ser QR, entre 2. Vamos a reemplazar datos, porque aquí yo ya tengo unos datos. ¿Cuánto mide MN? A ver, voy a mi figura. MN es igual a 11 centímetros. Reemplazo, 11. MN mide 11 centímetros. PS, ¿cuánto mide PS? La base mayor viene a ser, ¿no? PS mide 42 centímetros, entonces reemplazo. Menos QR. QR es la base menor. No sé cuánto mide QR, eso es lo que voy a hallar. Entonces copio como incógnita. Todo esto entre 2. Muy bien, voy a aplicar ahora los procedimientos de la ecuación, ¿sí? Y queda así. Este 2 que está dividiendo está pasando al primer miembro multiplicando. Aquí queda 11 por 2 es igual a 42 menos QR. ¿Ya? Este 2 que está dividiendo lo he pasado multiplicando. 11 por 2, 22. En una ecuación, la incógnita que vamos a hallar no puede ser negativa. Tengo que convertirla en positiva. ¿Cómo la convierto en positiva? Si aquí está restando, al primer miembro pasará sumando, ¿verdad? Entonces me va a quedar de esta manera. Si aquí es menos QR, paso al primer miembro y va a pasar como más QR. Entonces ya la cambié a positiva. Esto es igual a 42. Este 22 que aquí está con suma va a pasar con resta, menos 22. QR es igual a 20. 42 menos 22 es 20. Entonces, la base menor mide 20 centímetros. En el romboide, a ver, aquí tenemos un romboide. Halla la longitud de la diagonal mayor, ¿sí? Aquí, en este romboide se ha trazado dos diagonales. Me pide hallar la longitud de la diagonal mayor. Entonces, como aquí hay un punto medio, ¿sí? M, estos dos lados vienen a ser iguales. Entonces, para hallar el valor de X, ¿qué hago? Igualo, ¿verdad? Mediante una ecuación. 5X menos 9 es igual a 3X más 5. Trabajo mi ecuación. 5X, más 3X pasa al primer miembro como menos 3X. Es igual a 5 menos 9 pasa al segundo miembro como más 9. ¿Sí? Resto, 5X menos 3X, 2X. Es igual 5 más 9, 14. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. X es igual a 14 entre 2. Entonces, X es igual a 7. Luego, la diagonal mayor. Vamos a reemplazar los datos, porque aquí ya tengo el valor de X, ¿no? Y me pide la diagonal mayor. Entonces, reemplazo, chicos. 5 por X, 5 por 7, menos 9, más
3 por X, 3 por 7 más 5. Resuelvo lo que está dentro de paréntesis. Tengo multiplicación y resta, primero multiplico. 5 por 7, 35. 35 menos 9, 26. Más 3 por 7, 21. 21 más 5, 26. Sumo. Entonces, la diagonal mayor mide 52 centímetros. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces la explicación de cuadriláteros.